Hola, ¿qué tal? Yo soy Susana Sáenz y les doy la bienvenida al segundo episodio de la serie sobre Pemex en arquitectura de los negocios de White Paper. En la entrega pasada les platiqué la historia de Pemex, de dónde viene y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años. Hoy vamos a hablar de cómo está organizada, cuáles son sus subsidiarias, qué es lo que funciona, qué no. Y para esto entrevisté a varias personas, tanto off the record como on the record, que han trabajado en Pemex o para Pemex o con empresas relacionadas con la petrolera. En el episodio anterior les platicaba la diferencia entre empresa pública y empresa productiva del Estado. En los últimos días, el director general de Pemex informó que regresaría a ser empresa pública, con lo que además de seguir contribuyendo a generar recursos para destinarlos a programas sociales, también buscan que sea rentable. Pero ¿cómo está organizada la petrolera? ¿Cuál es el modelo de negocio? Hoy en día Pemex es dirigida por Víctor Rodríguez Padilla. Podríamos verla dividida en dos grandes bloques: upstream, que es exploración y producción, y midstream y downstream, que son todos los fierros y todo lo que pasa después de la exploración y producción del petróleo para llegar a los consumidores. Dentro de estos dos grandes bloques, tiene 3 subsidiarias, un corporativo y muchas filiales. Las subsidiarias son Pemex Exploración y Producción, conocida como PEP. Esta es la más importante, la joya de la corona, la que concentra, podríamos decir, el 90% del presupuesto y la que genera más ingresos. Esta es la encargada de encontrar hidrocarburos y sacarlos del subsuelo, y es dirigida por Néstor Martínez Romero, excomisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Otra es Pemex Transformación Industrial, donde están los centros procesadores de gas, los centros petroquímicos, las refinerías, donde el gas y el petróleo se transforman a productos de consumo de la industria petroquímica o en combustibles. La dirige Carlos Armando Lechuga Aguiñaga, quien se desempeñó como subdirector de tratamiento y logística primaria. También está Pemex Logística, que lleva la parte de los ductos de los procesadores de gas a los diferentes centros de consumo y maneja las terminales de almacenamiento. Al frente está Israel Benítez López. Y aquí hay que destacar que él fue subsecretario de Operación Policial en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México durante la administración de Claudia Sheinbaum. Y se preguntarán por qué un experto en seguridad podría dirigir este puesto. Pues uno de los temas que más han afectado a este negocio ha sido el robo de hidrocarburos. De acuerdo con gasolineros, las ventas de combustibles se ven afectadas en un 30% a causa del robo y tráfico del mismo. Así que este perfil es interesante para esta responsabilidad. En estas 3 subsidiarias, Pemex tiene una participación mayoritaria y controla su funcionamiento, mientras que las filiales tienen una participación de menos de 50%. Un ejemplo sería Pemex Comercialización, donde hay programas como el del gas del bienestar, o PMI Comercio Internacional, otra filial que fue creada en 1989 y está dedicada al comercio de petróleo crudo y sus derivados, y es el principal brazo comercial de Pemex en el mercado internacional. Entonces vamos a profundizar en cada área. Pablo Zárate, socio de FTI Consulting, una consultora de negocios global basada en Estados Unidos, y Pablo está especializado en el área de energía, nos habló del negocio de upstream, que es el de más riesgo, pero también el de mayor valor. Es interesante que han estado separados conceptualmente por mucho tiempo. Hay algunas empresas que tienen una posición integrada, como es el caso de Petróleos Mexicanos, donde atiendes realmente a toda la cadena de valor, pero son negocios muy distintos. El negocio de upstream o exploración y producción de petróleo es un negocio de muchísimo riesgo. El corazón del negocio es obtener acceso a bloques donde puedes hacer exploración petrolera, o sea, buscar petróleo, encontrar petróleo y de hacer todo un desarrollo para poder producir ese petróleo. Ahora, en la dimensión del riesgo geológico, pues hay muchísimas ideas o hipótesis que persiguen los petroleros que acaban resultando en que no hay petróleo en el lugar donde estaban buscando o la cantidad de petróleo no es suficiente para justificar que se haga un desarrollo industrial en ese lugar o la calidad del petróleo no es lo suficientemente buena como para justificar el costo del desarrollo. Todas estas cosas, Susana, son increíblemente costosas. O sea, en algunos casos estás hablando de cientos de millones de dólares para desarrollar un pozo exploratorio si consideras todo lo que se tiene que hacer en preparación para el mismo. Entonces, la idea de que te vas a gastar cientos de millones de dólares para ver si tienes éxito o no y que la probabilidad del éxito
normalmente está entre el 30 y el 50%, sí es un negocio extraordinariamente riesgoso. Una vez que ya encontraste el petróleo y que puedes, digamos, sacar esta dimensión del riesgo geológico de la mesa, pues después estás hablando de un negocio donde necesitas ser increíblemente competente desde la perspectiva ingenieril para hacer un desarrollo que maximice la recuperación del petróleo que hay en el reservorio, considerando las restricciones tanto técnicas como económicas que vas a tener para hacerlo. Entre los activos de PEP se encuentran las plataformas petroleras, que son de los activos más importantes de la exploración y producción. Hasta el último reporte disponible de 2023, Pemex tiene alrededor de 125 plataformas petroleras en total, tanto en el Golfo de México como en aguas someras y profundas, e incluye plataformas de perforación y de producción, así como plataformas flotantes y fijas. Y como les platicaba en el episodio anterior, tuve la oportunidad de visitar una plataforma petrolera. Hace unos años, cuando empecé mi carrera periodística, reporteando, me mandaron a la plataforma Centenario, al noroeste de Coatzacoalcos, Veracruz, y esta es una plataforma de aguas ultra profundas. Y es toda una experiencia. Primero te trasladan en helicóptero y al llegar te dan un curso de seguridad y bueno, te dan tu casco, tu traje especial y te explican cómo funciona la plataforma en la que trabajan alrededor de 150 personas, de las cuales, por cierto, me llamó la atención que solamente había 3 mujeres, lo cual yo creo que para hoy en día ya ha cambiado, ha evolucionado cada vez más. Y bueno, la plataforma pues es como un hotel flotante que cuenta con todos los equipos de ingeniería para operar en aguas profundas, ultraprofundas o dependiendo del tipo de plataforma que sea, y de donde extraen y producen alrededor de 800,000 barriles diarios en esta plataforma a la que yo iba. Y bueno, tienen áreas para hacer ejercicio como un gimnasio, sala de televisión, un comedor con menús bastante elaborados, entre otras cosas para estas 12 horas de descanso que tienen las personas que trabajan ahí, porque las otras 12 pues es su turno laboral. Y después descansan alrededor de 21 días en sus casas y regresan a la plataforma otros 21. En fin, fue una gran experiencia ir a esas plataformas y platicar con la gente que pues está dedicada a este negocio de exploración y producción, y son 21 días intensivos de trabajo en su vida y después otros 21 días en los que se desconectan, pero sí es un trabajo muy demandante. Y bueno, hay que decir que estas plataformas se pueden desplazar como un barco a cualquier lugar. Esta era una plataforma flotante que perfora más de 2,000 metros de profundidad y en esa zona me dijeron que al menos hay 3 pozos que se encuentran entre los 10 más profundos del mundo. Y como lo decíamos, al ser la actividad más riesgosa, también es la que tiene los márgenes más altos. Entonces, hay bajas posibilidades de éxito, pero cuando encuentras petróleo, Pablo me decía que hay un gap enorme entre el precio global del petróleo y los costos asociados con los desarrollos. Por ejemplo, Pemex sigue insistiendo que el costo de la producción de crudo es de entre 10 y 20 dólares por barril. No muchas petroleras en el mundo lo pueden decir, y esto tiene que ver con que una gran cantidad de la producción petrolera en México viene de campos en aguas someras y campos grandes como Cantarell o Kumalopsap, que tienen costos asociados muy bajos. Eso es un poco tramposo porque nunca queda perfectamente claro si están agarrando solamente la parte de producción y desarrollo o si realmente están considerando la dimensión de exploración. Siempre hay un poquito de opacidad en el manejo de estos números de Pemex. Si consideras que el precio del petróleo está entre 70 y 80 y tantos dólares por barril, los márgenes son realmente grandes, independientemente de lo que te hayas gastado en la exploración petrolera. Lo que esto significa, Susana, es que Petróleos Mexicanos tiene activos que son realmente extraordinarios. La manera en la que Petróleos Mexicanos llega a ser lo que es, desde luego que no se entiende sin entender la historia de Cantarell y sin entender lo que significa un activo que puede producir esa cantidad de petróleo con costos asociados tan bajos. Eso es lo que le da a Pemex una enorme cantidad de recursos para seguir creciendo, para seguir explorando y para ir construyendo un portafolio mucho más amplio. Hay que recordar que Cantarell, en su pico más alto, llegó a producir en 2004 aproximadamente 2.1 millones de barriles de crudo por día. Por su parte, Kumalopsap, en su pico alrededor de 2014-2015, llegó a producir aproximadamente entre 900 y 950,000 barriles de petróleo por día. Entonces, estamos hablando de campos gigantes que tienen demasiados recursos concentrados.
Para que nos demos una idea de la magnitud de estos campos, hoy la producción del 2014 de Pemex, de todos los campos, que son alrededor de 180, es de 1.6 millones de barriles al día, cuando de Cantarell se extraían 2.1 millones. Algo bien interesante en la historia de Pemex, Susana, es que Pemex, digamos, desde los 40 para acá, nunca tuvo que competir por acceso a los recursos con ninguna otra compañía. Entonces, realmente nunca tuvimos un benchmark claro que permitiera comparar las competencias y capacidades de Pemex con lo que había allá afuera en el resto del mundo. Lo que tienes es una petrolera que tiene un acceso exclusivo a los recursos mexicanos, y los recursos mexicanos pues, nos dan dos campos extraordinarios, de nuevo Cantarell y Kumalop-Sap, y eso permite que Pemex se vuelva realmente una máquina de hacer dinero por mucho tiempo. O sea, esto realmente toma vuelo en los 80s, pero nos dura al menos hasta el pico de 2004. Y bueno, podríamos decir que esta exclusividad se termina cuando llegan las rondas petroleras y los farm outs. Como les platicaba, me tocó estar cubriendo algunas de estas rondas, por ejemplo, la ronda 1, en la que se firmaron como 40 contratos y había más de 40 empresas petroleras interesadas en trabajar con Pemex en los campos en México. A partir de la reforma de 2013 se generan dos procesos para simplificar las cosas. Uno es la ronda cero, donde Petróleos Mexicanos tiene la oportunidad de ir y pedirle al gobierno mexicano, específicamente a los reguladores, que le asignen directamente una enorme cantidad de campos. Ahí está metido, creo que los números son el 80% de los recursos 2P, estaba metido el 95% de las reservas 1P, o sea, una enorme cantidad de los recursos se le asignan directamente a Pemex, incluyendo algunos campos que son netamente exploratorios o algunos bloques que son netamente exploratorios. Y después vienen las rondas numeradas, donde Pemex puede competir como cualquier otra petrolera para seguir incrementando el portafolio de activos que tiene. ¿Qué hizo ahí bien Pemex? Coordinó el desarrollo de una gran cantidad de plataformas fijas y diseñó activos productivos que llegaron a ser de los activos productivos más grandes del mundo. Tendrías que irte a Arabia Saudita para encontrar activos que sean tan grandes como lo que llegó a tener Pemex produciendo. Entonces, esa capacidad de hacer diseño, especificación y desarrollo de infraestructura con la escala que lo hizo Pemex, pues es difícil encontrarlo en otra petrolera en el mundo. Quizás en Aramco, quizás en algunas otras compañías nacionales árabes. Todo esto fue en la época donde Aguas Someras dominaba el mundo, y creo que eso, digamos, hace a Pemex una compañía única. Eso no significa que sea el operador más eficiente del mundo, eso no significa que le hubiera ganado a compañías internacionales petroleras en el desarrollo de esos mismos campos. La realidad es que no sabemos. Lo que es una realidad es que Pemex sigue teniendo un gran portafolio, a pesar de los retos como ser la petrolera más endeudada del mundo, problemas operativos y corporativos relativos a la autonomía de gestión. Hay un paper de Welligence, una consultora energética, que dice que si Pemex se desprendiera del 15 o 20% de sus peores activos, recibiría $20,000 millones en cash. Y el Estado mexicano sería capaz de recaudar $150,000 millones adicionales a lo largo de la vida productiva de esos activos. Wow. Eso es una cantidad de dinero realmente extraordinaria, ¿no? Estamos hablando del 60-70% del valor de esos activos, que sería lo que se queda el gobierno como government take o toma gubernamental. Y eso te da una idea de el extraordinario valor que tienen los activos de Pemex. Eso no está reflejado en el balance de Pemex como tal. Cuando ves los estados financieros de Pemex, cuando ves el balance de Pemex, lo que ves es una compañía que tiene pasivos mucho más grande que sus activos. Entonces, el valor de los activos está ahí. ¿Cómo se genera valor? ¿Cómo Pemex se vuelve a hacer de recursos para aprovechar todo su portafolio de manera plena? Pues es una pregunta muy grande cuando tienes restricciones políticas tan notorias como las que tienes en el caso de Pemex. Otro punto relevante a destacar es que una petrolera tradicional todo el tiempo está optimizando el valor de su portafolio, comprando, vendiendo participaciones con una estrategia de negocio, algo que pues no ha pasado mucho en Pemex.
Es un mundo curioso donde cuando analizas a Pemex de cara a los benchmarks internacionales de productividad, de producción por empleado y demás, sale muy mal librada, pero realmente nunca hemos tenido esa comparación, digamos, mano a mano en México. O sea, nunca hubo aquí está la mitad de Cantarell si se produjera competitivamente y aquí está la otra mitad de Cantarell que está asignada a Pemex. Eso realmente nunca existió. Nada más tenemos datos medio indirectos diciendo, bueno, pues Cantarell tuvo un factor de recuperación muy pobre. Nos quedamos en 20% cuando la media internacional le tira más bien a los 30. Kumalov-SAP está dando algunas señales de que también se va a quedar atorada con un factor de recuperación más chico que el que las petroleras logran en otras condiciones. Entonces, Pemex es una empresa extraordinaria. No hay una empresa que haya producido más valor en México. No hay una empresa que haya producido ese nivel de ingresos en México. Pero al mismo tiempo, eso no significa que haya sido ultra competitiva y ultra competente todo el tiempo. Es una paradoja gigante. Ahora vamos a Pemex Transformación Industrial, donde se encuentra la refinación, que es transformar el petróleo crudo en gasolina y otros derivados. Actualmente hay 7 en México, que son la de Tula, Salamanca, la de Salina Cruz, la de Minatitlán, la de Veracruz, Madero y Dos Bocas, aunque esta todavía no está en operación plena. La capacidad combinada de las 6 refinerías operativas de Pemex es de aproximadamente 1.8 millones de barriles por día. También, hay que decirlo, está la refinería de Deer Park en Texas, que entre 2022 y 2023 exportó 14.1 millones de barriles de productos a México, lo que representa entre un 15 y 20% del total de la producción. Y bueno, ya poniendo en contexto la producción de Pemex, la infraestructura con estas refinerías, hay que decir que con el declinamiento natural de los pozos, se van dejando de producir alrededor de 200,000 barriles al año, por lo que esto se tiene que compensar pues con otros yacimientos, para lo cual se necesita inversión. Este es un negocio donde ya no puedes jugar con la exclusividad de tu portafolio de opción. Ahí ya no importa. Ya tienes el barril de crudo y lo que tienes que hacer es transformarlo de la manera más eficiente. Pemex ha tenido una carga muy pesada a lo largo de muchas décadas, que es la carga política de los sindicatos que han sido famosamente influyentes en el país y en el sistema político mexicano, particularmente el de los petroleros. Y eso hace que cuando comparas una refinería con las capacidades de las 6 refinerías de Pemex con una refinería equivalente en otra parte del mundo, tienden a tener una plantilla laboral de cuarto, quinto, un sexto la cantidad de personas que tienes en las refinerías de Pemex. Entonces, punto número 1, tienes costos variables asociados a tu plantilla laboral extraordinariamente altos. Luego es cierto que a pesar de que Petróleos Mexicanos tenía muchos recursos, en las épocas de oro de Cantarell y Kumalov-SAP, esos recursos nunca se le dejaron al 100% a Pemex, ¿no? El gobierno mexicano extraía esos recursos y los utilizó para financiar el desarrollo del país. Entonces dejaban a Pemex con una cantidad limitada de recursos. Con esa cantidad limitada de recursos les dejaban la disyuntiva de te vas a gastar el dinero en el mantenimiento de las 6 refinerías o te vas a gastar el dinero en tratar de buscar nuevas oportunidades para producir más petróleo. Y es que en términos de presupuesto, la refinación pues la dejaron con lo mínimo indispensable para que pudiera seguir operando sin generar pérdidas significativas. Y la realidad es que cada vez se vuelve un negocio menos competitivo. Por ejemplo, la refinación en Estados Unidos, en la costa del Golfo, es sumamente eficiente porque hay muchas refinerías ahí y funciona muy bien la logística, al igual que la comercialización. Y México ha insistido en un modelo en el que tiene a sus refinerías cerca de los polos productivos, como es el caso de Veracruz, o de sus grandes centros de consumo como Cadereyta. Y es que las limitaciones políticas, nos decía Pablo, que nos dan a entender que Pemex va a seguir refinando por los próximos años y que no se va a desprender de ningún activo. Ahora, hablemos de Pemex Logística, la encargada de almacenar y transportar hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, ya sea por ducto, por medios marítimos o terrestres. De acuerdo con su página, Pemex Logística es la 5ª más importante a nivel global. Pero platicando con una persona que trabaja en una empresa que le da servicio a Pemex, nos decía que hay una gran área de oportunidad en la transportación y almacenamiento.
porque dice que México no tiene la infraestructura para almacenar muchos días combustible. La OCDE dice que a partir de 25 a 28 de almacenamiento se puede alcanzar la soberanía energética. Y no depende de la capacidad de producción, sino la de almacenaje. Por ejemplo, están los casos de Suiza y Alemania que tienen suficiencia energética porque tienen para almacenar entre 28 y 35 días, pero paradójicamente no tienen petroleras. Pero bueno, hay que decir que hace unas semanas Pemex anunció una inversión de $10,400 millones para aumentar su capacidad de almacenamiento de combustibles y recursos fósiles como parte de su estrategia de seguridad energética nacional. En este anuncio dijo que desde 2018 Pemex aumentó 34% la capacidad de almacenamiento, logrando una autonomía de 17 días y una capacidad actual de 16.5 millones de barriles. En cuanto a la transportación, Pemex cuenta con una red de ductos de más de 17,000 kilómetros para la transportación de petrolíferos y petroquímicos, que está conformada por 11 sistemas a lo largo del país. También cuenta con transporte de carro tanque con 525 unidades que tienen un volumen de transportación de 48 millones de barriles diarios de refinados y 52 millones de barriles diarios de combustible pesado. Además de transporte autotanque para la transportación de productos especializados, y también tienen 16 buques tanque para trasladar vía marítima los productos derivados del petróleo en los litorales del Golfo y Pacífico. Y aquí, pues un gran reto es la seguridad por las pérdidas que ha generado el robo de combustible. Y ahora hablemos un poco del modelo de negocio. Platiqué al respecto con Gonzalo Monroy, director general de la consultora energética GMEC y analista del sector. En su forma y en su constitución, el modelo de Pemex es más extractivo. La cabeza de todo esto es la parte de la exploración y producción. Y es la que tiene sentido, es la que tiene los mejores márgenes. Hoy, por ejemplo, el precio del petróleo anda en los $70 alrededor, mientras que el costo de producción de Pemex está en $22. Obviamente, esos $48 de ganancia neta, y si le metemos impuestos, si le metemos otra cosa, estamos hablando de un margen de más de $40, quizá incluso un poquito más. Ahí es donde está el dinero. Ahí es donde vamos a seguir buscando todavía proyectos que nos den esta rentabilidad o este tipo de margen, y es normal. El problema viene en lo segundo, en la destrucción de valor que ocurre cuando por sobre todo hacemos la transformación industrial. Cuando exportamos no pasa nada, porque simplemente estamos haciendo una venta, en ese caso a PMI, PMI se encargará de comercializarlo al mejor postor y lo hacen muy bien, sinceramente. Donde viene la destrucción de valores en la parte de transformación industrial, porque entonces nos damos cuenta que si el barril de gasolina, por ejemplo, el galón incluso, para ponerlo en términos ya de la parte final, el galón de gasolina anda por ahí debajo de los $3. En el caso de Pemex es de más de $5.50. Obviamente esto por muchísimas circunstancias, pero te voy a dar las más importantes. La primera es el estado real de la refinería. No están como todo el mundo había pensado y sobre todo como se dijo en el discurso, que estaban en una jauja, que se había reformado, que se había prácticamente rescatado. Eso no es cierto. Déjame darte datos. En todo lo que fue el sexenio de López Obrador hasta 2023, en promedio se le metió menos de $50 millones al año, en promedio, a cada una de las refinerías. Para darte un ejemplo, estaríamos hablando de que la refinería de Madero, que es quizá la que está en mayor nivel de descomposición, me atrevo a decir la palabra, pues se requiere inversiones superiores a los $4,000, $5,000 millones. Mientras que en todo el sexenio, pues apenas le metimos 300. Obviamente no se ha podido corregir absolutamente nada de los procesos, no ha habido cambio o recambio de las plantas, a veces de nuevo se quedan sin dinero para las refacciones, lo cual impacta en todo, en las operaciones, en el nivel de operación, en la calidad de los productos. Por ejemplo, y te voy a dar un dato general, de toda la demanda del país, aproximadamente el 85% es de gasolina magna, 15% de gasolina premium. Sobre un mercado de 800,000 barriles, estaremos hablando de que alrededor de Pemex produce alrededor de 300,000 barriles de gasolina, de los cuales 290,000 son de gasolina magna. Pemex no logra producir ni siquiera 10,000 barriles diarios de gasolina premium. De ese es el tamaño. En el caso de nuevo, regresando de Madero, pues nos damos cuenta que ahí sale una gran proporción de combustóleo de bajo valor, también hay que mencionarlo. Todo ese tipo de cosas, sobre todo la parte del yield o lo que está sacando de producción las refinerías, junto con un bajo nivel de utilización,
que no ha podido romper esa barrera del 60%, nos lleva a estos altísimos costos de producción, porque tienes ahí la obra parada, porque tienes ahí la máquina parada, porque tienes el combustible, que es el petróleo, ahí parado sin poderlo comercializar, estás pagando sueldos y salarios, y simplemente el dinero pues, no te está empezando a alcanzar. A esto hay que meterle, que es justamente también transformación industrial, quien hace las importaciones de gasolina. Seguramente todos hemos escuchado esta cosa de la soberanía energética y vamos a platicar un poquito de eso, Susana, si me lo permites. Estamos hablando de que eso hay que entenderlo como la sustitución de importaciones de gasolina y diésel. Eso es la soberanía energética. Porque por otro lado, México en algunos momentos ha llegado a importar más del 90% del gas natural y no tenemos ningún problema narrativo o discursivo con esa importación. Es parte del discurso. ¿En qué se ha traducido todo este discurso de la soberanía energética? En que vamos a empujar a las refinerías, le vamos a meter mucho dinero y vamos a hacer esto. Y la realidad es que no se le metió tanto dinero como se había prometido. Dos, todo este gran empuje de las refinerías, pues simplemente el mayor contribuyente o el mayor beneficiario no fue la gasolina, fue el combustorio. El combustorio de alto azufre. Entonces, ¿cómo hacer a Pemex competitiva? ¿Qué hacen las paraestatales petroleras de otros países? Es una petrolera que en términos generales nunca pudo salir al mundo, nunca pudo generar asociaciones. No solo socios operativos, sino socios comerciales en un sentido tradicional. Todas estas cosas limitaron las posibilidades de Pemex de comportarse como una petrolera más estratégica, como lo son todas las petroleras en el mundo, incluyendo las petroleras estatales, ¿no? Si piensas en Petronas, pues es una compañía que tiene una proyección internacional muy grande. Pemex no. Pemex en general se quedó autocontenida en México, se quedó autocontenida en sus grandes yacimientos y sin una posibilidad de desarrollo tecnológico que le impulsara hacia el futuro. Y es que en el mundo de las petroleras hay como dos grandes bandos, las que son propiedad del gobierno y las que son privadas. Pero quiero que comparemos un poco cómo se ven las principales y cómo están avanzando o no a convertirse en empresas de energía más que en petroleras puras. En las que son propiedad de gobiernos, además de Pemex, tenemos el caso, por ejemplo, de Saudi Aramco, de Arabia Saudita, que es una historia muy interesante, porque Aramco, aunque es estatal, es como la estrella de las petroleras, porque tiene el mayor market cap del mundo, aproximadamente 1.800 billones de dólares o 1.8 trillion en inglés, es decir, aproximadamente el PIB de México, para que dimensionemos. Y en 2019, el gobierno saudita dijo, ¿por qué no? Vendemos una parte en la bolsa. Y así lo hicieron, saliendo a la bolsa de Arabia Saudita. Y aunque sigue siendo controlada por el gobierno, pues los saudíes han empezado a invertir en energía solar y captura de carbono. Es como si dijeran, sí, seguimos siendo los reyes del petróleo, pero también vamos a probar con energías limpias. Aramco, además, hay que decir que tiene una fuerte presencia en la Fórmula 1. Es súper interesante esta colaboración porque no es un proveedor directo de los equipos de Fórmula 1, pero actúa como un socio importante dentro del deporte. En marzo de 2009 firmaron un acuerdo de patrocinio global a largo plazo con la Fórmula 1, convirtiéndose en uno de los socios globales junto con empresas como DHL, Emirates, Heineken, Pirelli y Rolex. Y más allá de su papel como socio global, Aramco ha establecido una colaboración estratégica con el equipo Aston Martin. Y esta colaboración se centra en la investigación y desarrollo conjunto en áreas como combustibles sostenibles de alto rendimiento, lubricantes avanzados y motores de combustión interna eficientes. Como parte de esta alianza, el equipo fue renombrado como Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team. Ahora, en la misma línea de empresas estatales está ADNOC, la petrolera de Abu Dhabi. ADNOC quiere decir Abu Dhabi National Oil Company y fue fundada en 1971. ADNOC es enorme en la región, aunque también ha vendido pequeñas participaciones de algunas de sus subsidiarias. Están apostando fuertemente por el hidrógeno y tienen un plan de captura de carbono, algo así como un experimento limpio en medio del petróleo. Por último está Petronas de Malasia, que por cierto también tiene una fuerte presencia en la Fórmula 1 como main sponsor del equipo Mercedes. Esta fue fundada en 1974 y sigue siendo completamente estatal. Los malayos están más avanzados en energías renovables que varias otras petroleras estatales y ya se metieron de lleno en la energía solar e hidrógeno. A diferencia de Pemex, Petronas parece tener un plan más sólido para reducir su huella de carbono
Y bueno, y por supuesto que no cuenta con la altísima carga social de Pemex. Ahora, en el otro equipo, por decirle así, tenemos a las privadas. Y aquí las cosas se ven un poco diferentes porque están cotizando en la bolsa y siempre pensando en lo que los inversionistas quieren, que ahora es mucho sobre sostenibilidad. Algunas de las más grandes son Repsol, una española que era estatal, pero en los 90s decidieron privatizarla. Hoy es completamente privada y cotiza en la Bolsa de Madrid. Han sido bastante rápidos en adaptarse a las energías limpias y están en proyectos de energía solar, eólica e incluso se han comprometido a hacer 0 emisiones netas para el 2050. Sin embargo, al mercado no le convence porque su market cap es poco más de 13,000 millones de euros. Y en contraste tenemos a Total Energies de Francia. Esta es interesante porque antes era solo Total, enfocada en petróleo y gas, pero hace unos años dijeron vamos a diversificar y cambiaron el nombre a Total Energies para reflejar su nuevo enfoque. Ahora están metidos en energías renovables de verdad como solar y eólica y también en captura de carbono. Cotizan en Euronext y en el New York Stock Exchange y tienen un market cap de alrededor de 157,000 millones de dólares. En total, sí han hecho de todo para diversificarse, casi como si dijeran, queremos ser más que solo petróleo. Aquí hay que decir que Total no fue originalmente una empresa estatal, pero el gobierno francés sí tuvo una participación importante en sus primeras etapas. Fue fundada en 1924, creada tras la Primera Guerra Mundial para garantizar el suministro de petróleo en Francia y reducir la dependencia del país de empresas extranjeras. En 1993, el gobierno francés vendió su participación y Total pasó a ser una empresa completamente privada. Por otro lado está British Petroleum, conocida más comúnmente como BP, de Reino Unido, que comenzó como la Anglo-Persian Oil Company, que ya les platicaba en el episodio anterior, y fue fundada en 1909 tras el descubrimiento del petróleo de Masjed Soleiman en Persia, o Irán, siendo la primera gran empresa en explotar los yacimientos de la región. Churchill impulsó una política para que el gobierno británico adquiriera una participación del 51%. En 1954 se convierte en British Petroleum después de una serie de conflictos con el gobierno iraní que culminaron en la nacionalización del petróleo iraní en 1951. Para 1980 ya se convierte en una empresa privada y una de las mayores petroleras internacionales. Sabemos que BP cotiza en Londres y en el New York Stock Exchange con un valor de unos 105,000 millones de dólares. Y ellos también están apostando fuerte a las renovables, desde parques eólicos hasta estaciones de carga para vehículos eléctricos. Por último, les cuento de Shell, que es bastante interesante su historia. Si se fijan, todas tienen nombres relacionados con la palabra petróleo, nacional y algo más. Pero ¿de dónde viene Shell? Pues resulta que todo comenzó en 1833, cuando Marcus Samuel, un comerciante de Londres, decidió diversificar su negocio de antigüedades y curiosidades. Empezó a importar conchas marinas exóticas de Oriente. Y este negocio de conchas, shells en inglés, fue tan exitoso que con el tiempo la empresa adoptó el nombre de Shell. A finales del siglo XIX, sus hijos vieron una oportunidad en el creciente mercado del petróleo y en 1897 fundaron la Shell Transport and Trading Company, enfocándose en el transporte y comercio de petróleo. En 1907 se fusionan con la Royal Dutch Petroleum Company de los Países Bajos, formando la Royal Dutch Shell Group. A lo largo de los años, Royal Dutch Shell ha mantenido su estructura privada y ha estado cotizando en las bolsas globales, siendo una de las petroleras privadas más grandes del mundo, hasta su reciente cambio de sede a Londres en 2022, cuando eliminó Royal Dutch de su nombre. Así que en resumen, en el grupo de las estatales tienes a Pemex, Aramco, ADNOC y Petronas, cada una en diferentes niveles de compromiso con las energías limpias. Y en el grupo de las privadas, Repsol, Total Energies y BP ya están metidas de lleno en proyectos verdes porque saben que el futuro va hacia allá y además los inversionistas lo están exigiendo. Es interesante ver cómo cada empresa, dependiendo de si es estatal o privada, está tomando decisiones distintas, pero al final todas tienen un pie en el petróleo y otro queriendo experimentar en energías limpias. Con esto llegamos al final de este episodio que espero les haya dejado algún aprendizaje como a mí. Acompáñenme en el siguiente episodio de Pemex donde analizaremos sus estados financieros. Recuerda, dale seguir al podcast en cualquier plataforma que lo escuches, califícalo, compártelo y déjanos tus comentarios. Esta es una producción de White Paper Media, la fuente de información de negocios en la que confían los principales empresarios y empresarias de nuestro país. Yo soy Susana Sáenz y si tienes curiosidad de cómo opera alguna industria o sector o alguna empresa, mándame tus sugerencias a susana@whitepaper.mx.
Suscríbete en whitepaper.mx.